Hola, hola, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor en el proyecto Revivados por su palabra. Hoy vamos a reflexionar en Proverbios capítulo 13. Antes, vamos a orar. Padre amado, gracias Señor Dios por la palabra que nos reaviva todos los días. Ahora pedimos tu sabiduría para comprenderla, Señor, y también para practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Proverbios capítulo 13 es lo que vamos a estudiar ahora. Y este es un capítulo como los otros que nos trae muchas lecciones para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. En este capítulo, así como en el capítulo 4, no hay la mención del nombre de Dios acá, pero sí hay las recomendaciones, los consejos de Dios para nosotros. El versículo 1, por ejemplo, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, recalcando acá la importancia de escuchar las enseñanzas de un padre, de una madre que son fieles al Señor. El versículo 3 menciona, el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. La importancia de cuidar con lo que nosotros hablamos, ¿no? Cuidado con la lengua. Muchas veces la Biblia, Proverbios, habla, Tiago, por ejemplo, Santiago, habla de la importancia de cuidar con lo que nosotros hablamos, especialmente cuando hablamos de otras personas. Si no hay nada para hablar de bueno de otras personas, mejor no hablar. Entonces, el versículo 4 menciona, el perezoso desea y nada alcanza, pero los diligentes serán prosperados. La importancia del trabajo, de la planificación, de tener un sueño, de trabajar para alcanzar lo que nosotros deseamos alcanzar, de no tener pereza. Después el versículo 6 menciona que la justicia protege al perfecto. La palabra perfecto acá significa el significado de la palabra en el original es el justo, aquel que es fiel a Dios. Aquel que es fiel será protegido por el Señor. El versículo 7 dice, hay quienes presumen ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. En este versículo encontramos la importancia de ser más que tener. El carácter es mucho más importante que los bienes que uno puede poseer. Después el versículo 9 a mí habló profundamente en mi corazón porque dice, la luz de los justos brilla alegremente. Es muy parecido con lo que dijo Jesucristo en San Mateo capítulo 5 y el versículo 14, cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que Jesús habló que Él es la luz del mundo y que nosotros somos la luz del mundo. Es decir, cuando estamos conectados con la fuente, con Cristo, nosotros también seremos una luz para alumbrar las personas que no tienen esperanza, para llevar una palabra de paz, de alegría, de conforto para a las personas que necesitan. Bueno, otro versículo que a mí me habló profundamente es el versículo 11, que dice, las riquezas de vanidad disminuyen, el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Acá hay una reprensión para la deshonestidad y nuevamente, una vez más, un consejo para que podamos desarrollar el hábito del trabajo, de la planificación y de la dedicación a nuestra actividad. Y el versículo 12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Esta expresión, la esperanza que se demora, también puede ser traducida como la esperanza que se adía, que no se vive hoy. Entonces, el consejo acá es para que podamos vivir la esperanza hoy. Y la esperanza es Jesús. Entonces, vivir con Jesús, vivir el principio del reino de los cielos hoy. Por ejemplo, en el reino de los cielos
viviremos en armonía, viviremos en paz. Entonces, estos principios, perdón, paz, amor, justicia, nosotros podemos y debemos vivir hoy en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en donde nosotros trabajamos. ¿Ok? Otro versículo que me llama la atención es el versículo 18, que dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. La importancia de recibir consejos. Aquel que es sabio, aquel que anda con el Señor Jesucristo, está dispuesto a escuchar buenos consejos, ¿verdad? De las personas que tienen más experiencia. El versículo 20 también me llama la atención y dice, el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Acá es una vez más una reprensión y un consejo para reprensión para no andar con las personas malas, con los impíos, con los injustos, y un consejo para andar con personas que te pueden influenciar a hacer cosas buenas. Cuidado con las malas influencias. Por eso, por ejemplo, el Salmo capítulo 1 empieza con esta declaración. Y te voy a mencionar una vez más el Salmo capítulo 1 y el versículo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Las malas influencias, los malos amigos, las malas amistades, te pueden influenciar para hacer lo que no es correcto. Cuidado. Bueno, otro versículo que a mí me llama la atención también es el versículo 24 y el versículo 25, que son los últimos dos versículos del capítulo y quisiera reflexionar contigo entonces en este momento. Vamos a verlo. Aquí dice, el que no aplica el castigo aborrece su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. La palabra castigo acá tiene que ver con una acción disciplinaria. Es decir, Dios nos está llamando a nosotros que somos padres y madres a cuidar de nuestros hijos, a cuidar de la nueva generación y si es necesario aplicar alguna acción disciplinaria para ayudarlos, para corregirlos a andar en el camino correcto. Después del versículo 25 dice, el justo come hasta saciarse. Es decir, el justo tendrá lo suficiente para vivir. Y esto es una promesa del Señor, de que Él cuidará de sus hijos, Él cuidará de nosotros. Entonces, por ejemplo, yo quisiera invitarte a recordar lo que está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando Jesús dijo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es, dijo Jesús, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dijo Jesús, mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Los gentiles se angustian por estas cosas, pero no vosotros. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de cada una de estas cosas. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas, las necesidades que tenemos, os serán añadidas. Querido amigo, confía en Dios, porque el justo tendrá lo suficiente. Confía en Dios, porque el justo come hasta saciarse, no tendrá necesidades, porque Dios estará con él. Vamos a orar para poner nuestras vidas en las manos del Señor. Oremos. Padre amado, alabado sea tu nombre por tan grandes lecciones de este capítulo de Proverbios. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Ayúdanos a poner todo lo que tenemos en las manos de un Dios que cuida. Confiamos en ti y entregamos en tus manos nuestras vidas, pues confiamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga muchísimo. Fue un gusto hablar contigo. Nos vemos mañana para estudiar Proverbios 14. Chao, chao.